en este plano va a traer un resultado. El tema es que ese resultado no es sostenible, porque yo no voy a lograr sostener en el tiempo, hacer algo que para mí representa un sacrificio. Para mí sostenido eso en el tiempo, va a ser imposible de mantenerlo y voy a regresar otra vez a la misma cosa. Y si me sirvió por un tiempo, eventualmente en el momento que algo en el exterior falle, cambie, no me responda, plum, otra vez se me cae la estructura. Entonces, pretender uno salir de esas crisis sin ir para adentro y tener una aproximación espiritual es prácticamente imposible. Lo que pasa es que ahora tenemos miedo de hablar de espiritualidad en el mundo cotidiano, porque nos han enseñado que para evitar el conflicto, ¿verdad?, no se hable de la espiritualidad. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Un nuevo tema, una nueva oportunidad para seguir haciéndonos conscientes de qué es eso nuestro que estamos viendo afuera, que nos puede molestar, o qué es eso que está sucediéndonos en forma de una situación que también puede hacernos querer parar el mundo, como dice Mafalda, y bajarnos, porque no estamos entrenados de manera positiva y amorosa a enfrentar las crisis, le huimos al caos, los problemas, hasta la palabra nos parece súper complicada. Entonces, en lugar de estar atentos a qué es lo que la situación nos está planteando, podamos desde ahí ver qué cosa, cuál es el mensaje, como dicen los expertos, no mates al cartero, trae un mensaje para ti. Y cuando ya tú te detienes a leer el mensaje, podrás decirle hasta al cartero, gracias, que le vaya bien, usted no tiene nada que ver con esto, usted nada más era responsable de traerme el mensaje. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy con nuestra invitada, sobre el tema cuando la crisis nos abre la puerta al despertar. Sí, eso que llamamos crisis, caos, problema, son situaciones a nuestro favor que nos llevan a eso, al despertar. Por primera vez con nosotros en el estudio, Mayana González. Ella es acompañante de sanación holística, tiene máster en programación neurolingüística, también es capacitadora del poder creador y es estudiante de un curso de milagros, además de ser facilitadora de registros akáshicos, entre otras cosas. Así que, si ustedes están listos, nosotros también lo estamos acá. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Mayana, qué alegre que hayas aceptado la invitación para que conversemos sobre este tema que desde la mirada de un curso de milagros es, dice uno, bendito caos, bendita información, ¿verdad? Así que somos todo oídos. Gracias, Carolina, gracias por la invitación. Este es un tema muy interesante de abordar porque es un viaje en realidad, que es parte de esta experiencia. Yo, la verdad es que ahora que he atravesado pues tantas crisis, por eso cuando se me planteaba el tema me parecía a mí tan interesante, porque yo atravesé a lo largo de mi vida ciertas situaciones que les puse el nombre de crisis y a través de ellas logré aprender. Y ahora, a través del curso de milagros, me estoy dando cuenta que sí fue ese el camino. Y sin embargo, cuando lo aceptamos y realmente aprendemos de todas esas primeras situaciones, nos damos cuenta que el dolor y esa crisis es necesaria hasta que se hace innecesaria. Y se hace innecesaria cuando llegamos a comprender nuestra naturaleza y todos aquellos regalos y dones divinos que están ya dentro de nosotros, siempre han estado, y escoger entonces el maestro del amor en vez del maestro del sufrimiento. Cuando nosotros elegimos otro maestro, la experiencia empieza a transformarse. Sin embargo, para llegar a ese punto, que a veces es en un instante y es muy rápido,
debemos atravesar ese camino que pues le llamamos entonces crisis, ¿no? Va a ser un regalo, una oportunidad de aprendizaje en la medida que lo permitamos. Empieza muchas veces por un berrinche infantil, en realidad. Nos sucede una cosa, no lo queremos aceptar, ¿verdad? Porque nos duele, porque nos enoja, porque sentimos que es una situación de injusticia, o tal vez simplemente porque no lo comprendemos. Por ejemplo, una enfermedad que me llega y que yo no puedo aceptar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Si yo me cuido, si yo me alimento bien, si yo hago ejercicio, en fin, puede venir a nosotros en un paquete que el primer paso que vamos a tener que dar dentro de esa crisis va a ser aceptar esa realidad. Muchas veces nos tardamos en ese sufrimiento a raíz de nuestra falta de aceptación de lo que es. Yo no quiero aceptar que esta persona me dejó, yo no quiero aceptar que mi vida es una tragedia. Ya cuando le llamamos crisis es porque hemos sostenido esa emoción o ese sentimiento en el tiempo y sentimos que ya no podemos más. Antes era un problema y antes del problema era simplemente una situación incómoda, pero sostenida en el tiempo nos lleva a esa gota que rebalsa el vaso y le llamamos crisis. Y ahora nos la venden y uno la compra tan fácilmente, ¿verdad? Hay crisis del agua, hay crisis económica, todos tenemos crisis existenciales, las crisis de los 40, en fin, que cuando nos damos cuenta, hemos aceptado llamarle a todo crisis. Y el problema que a veces podemos tener con eso es que si lo compramos tan fácil, nos vamos a un lugar de victimismo y desde ese lugar de victimismo es muy difícil salir. Bueno, entonces los primeros pasos van a ser la aceptación de esa situación, la toma de responsabilidad, el perdón y luego ya hacerme de esas herramientas que la crisis me trae para poder seguir afrontando la vida, que es vida y tendrá sus altos, sus bajos, pero si yo voy entendiendo el mensaje, el hilo común que se va a mantener ahí va a ser mi estado de paz. Entonces, a través de Curso de Milagros, que para mí que la programación neurolingüística es mi herramienta principal, es como maravilloso ver cómo realmente Jesús fue de los primeros programadores neurolingüísticos y vino a querer cambiar nuestra percepción y nos decía esto que tú interpretas como esto, es esto. Y eso es lo que hace la programación neurolingüística en realidad. Entonces, a través de nuestro cambio de percepción, ir saliendo de ese estado de crisis y hacerme de herramientas que me permitan llevar una vida en paz. No es un curso para quien está buscando cambios en lo físico, cambios en la materia, cambios en el resultado que yo veo a nivel exterior, que puede que venga. Pero yo lo que aprendo es a no comerciar con mi paz. Entiendo que la paz es mi estado natural y todo lo que yo empiezo a modificar es en pos de esa paz y mantener esa paz a través de las circunstancias. Claro, pero aprendimos que es lo que está afuera, lo externo, lo que nos produce felicidad, paz y amor. O sea, me siento valioso porque alguien hizo, pensó, dijo algo para mí. Y eso me hace feliz. Y entonces yo estoy en paz. No, nunca va a ser, estos 3 puntos que son clave en el Curso de Milagros, nunca van a depender del exterior. Nunca, nunca, nunca. Siempre tienen que ver con cómo nosotros estamos interpretando eso, ¿verdad? Entonces, te escuchaba y ponía aquí atención. Hasta que alguien no es capaz de reconocer que tiene un problema
un algo, que no puede ser que todos van para la derecha y yo soy el único loco que va para la izquierda, y decir que todos ellos están equivocados. Nadie le va a sacar de su error a la persona hasta que reconozca que hay un algo dentro de sí que necesita por lo menos detenerse a observar para ver ese hilo conductor que tú decías. Y sin eso, ¿cuál herramienta, cuál cambio, cuál nada? Va a seguir uno nadando contracorriente. Entonces, nos enseñaron a hacer mucho, nos enseñaron a creer que las cosas difíciles, y los estoy encerrando entre comillas para que ni solo nos están escuchando en audio o en la radio, es no necesariamente algo que se tiene que hacer. Muchas veces es dejar de hacer. Parar para dejar de hacer puede traer más soluciones que reforzar en mi intento todo aquello que estoy haciendo, que como loca no he querido ver que no funciona. Por eso Einstein le dijo a eso, estupidez. O sea, seguir haciendo las mismas locuras esperando resultados diferentes que no funciona de esa manera. Pero aprendimos que hay que estar haciendo, porque el ocioso es el que no hace nada. Y si no haces nada, no esperes que aquí te caiga el dinero debajo de la sombra del árbol en el que estás, ¿verdad? Entonces, hay una serie de conceptos mal aprendidos, Mayana, que son las que nos tienen como gallinas sin cabeza, correteando por todos lados, sin saber para dónde tomar, creyendo siempre, eso que dije hace un rato, que toda la solución o todo el problema está en el exterior, cuando eso está dentro de nosotros. Cuando la crisis es sostenida, decías tú hace un rato, o negada, yo problemas. No, yo no tengo problemas. O sea, es que si no me hago cargo de la crisis, ¿yo quién se va a hacer cargo? O sea, todas esas son formas de pensar que nos perpetúan en las situaciones o en los lugares incómodos. Y yo creo que cualquier caos, crisis, problema, lo que nos está marcando es una nueva ventanita para recuperar nuevamente el orden, ¿verdad? Nada sucede por casualidad ni por mala suerte, sucede porque está todo confabulando desde el amor a favor de nosotros para que podamos ver que perdimos el equilibrio y que debemos recuperar eso. Entonces, ya cuando empezamos a ver eso, ahí es cuando creo yo que se confirma la frase que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Es cuando yo ya me puedo dar cuenta de que, sí, tengo clavos en esto y en aquello. Y me abro a una nueva posibilidad. Ay, que van a dar un curso de no sé qué, que viene no sé cuánto, que te regalan un libro. Y como eso, cualquier cosa, aparece la solución. Tú eres el problema, tú eres la solución. Entonces, hacernos cargo de ambos espacios, creo yo que es una cosa hermosísima. Claro. Y yo pienso que atravesar, o sea, lograr salir de esas situaciones, por supuesto que si lo hacemos a un nivel intelectual, vamos a tener ciertos logros, ciertos avances, pero es difícil en realidad salir de ella sin un abordaje espiritual respecto a la crisis. Porque yo puedo tener un problema y, como dices tú, enfocarme en hacer. Y entonces ese hacer, evidentemente, en este plano va a traer un resultado. El tema es que ese resultado no es sostenible, porque yo no voy a lograr sostener en el tiempo, hacer algo que para mí representa un sacrificio. Para mí, sostenido eso en el tiempo, va a ser imposible de mantenerlo y voy a regresar otra vez a la misma cosa. Y si me sirvió por un tiempo, eventualmente en el momento que algo en el exterior falle, cambie, no me responda, plum, otra vez se me cae la estructura. Entonces, pretender uno salir de esas crisis sin ir para adentro y tener una aproximación espiritual es prácticamente imposible. Lo que pasa es que ahora tenemos miedo de hablar de espiritualidad en el mundo cotidiano, porque nos han enseñado que para evitar el conflicto, ¿verdad?, no se hable de la espiritualidad. Esa es la religión.
¿verdad? No hables de religión, que no es lo mismo que espiritualidad. Claro, pero la espiritualidad muchas veces tiene ese mismo contexto. En una conversación uno empieza a hablar de la espiritualidad y también la gente, por ejemplo, yo por lo que me dedico, a veces pues hace bulla en el entorno en el que estoy, ¿verdad? En el entorno en el que me muevo, porque no es algo que se hable tranquilamente, porque todos tienen una opinión diferente y no están acostumbrados a escuchar otras opiniones sin querer reaccionar o querer convencer desde su punto de vista. Entonces estamos en un entorno en donde hablar de estos temas no siempre es tan fácil. Sin embargo, cuando alguien ya está en este proceso, o por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, ya cuando se sientan en ese sillón, si ya estás aquí, ya estás dando el paso y vamos a abrir la mente, porque no va a haber manera en que nosotros logremos abordar esta situación sin que sea de una manera holística. Y por eso es que al final esta rama terapéutica a mí me funcionó y me causa tanto bienestar, porque entonces sí, soy este cuerpo, pero en realidad lo estoy solo usando y también soy espíritu. Entonces no va a haber nada que nosotros hagamos en nuestra vida que no sea espiritual. Si somos espíritu, ¿cómo no vamos a estar en un camino espiritual? Es imposible. Entonces ese es el gran llamado. Y dentro de las ensoñaciones, resulta que este mundo dual nos funciona, porque entonces podemos ver los contrastes y a través de ellos, si queremos, vamos a poder ver los contrastes para encontrar el equilibrio. ¿Y eso qué va a hacer? Que en el transcurso de nuestra vida experimentemos opuestos. Yo puedo estar de lleno metido en algo, por ejemplo, ser una ama de casa abnegada, pero estoy sufriendo, no soy feliz, hay muchas consecuencias que eventualmente me desbordan, termino y me voy desbocada a vivir una vida de soltera en libertinaje, por ejemplo. Y ese camino también es parte de mi camino espiritual, tanto en el que yo no me dejaba ser y era lo que los demás querían y yo no me desarrollaba, como en en que me doy una libertad desbordada, que no mido consecuencias, y en el camino yo me voy a dar cuenta que esto tampoco me hace bien ni me da la felicidad. Y entonces después de haber experimentado ambos extremos, yo puedo empezar a decir, lo que necesito es un poco de equilibrio, necesito un poco de lo que tenía allá y de lo que aprendí allá y un poco de lo que tengo acá y de lo que aprendí acá. Y entonces, pero ¿cómo voy a reconocer yo el balance si no he experimentado los extremos? Y eso es lo que tiene esta 3D, es esa experiencia. Y así me voy. Primero te amo y después te odio, ¿verdad? Primero eres mi todo y después no te quiero ni ver. Y en fin, y así vamos en todas nuestras experiencias experimentando opuestos, y esas son las crisis, ¿verdad? Son esa transición de un polo a otro. Y el despertar es el detenerme, como tú bien decías, ir para adentro, buscar el balance y encontrar esa paz. Y como parte del proceso, te digo, cuando uno encuentra esa paz, a veces no logra sostenerla, porque uno está tan acostumbrado al caos que cuando uno está en la paz dice, bueno, ¿y ahora? ¿Y esto qué es? Y entonces son famosos también que uno empieza a autoboicotearse y uno ya iba bien y de repente otra vez, pero es por eso que te digo que no es sostenible a menos que uno empiece a desarrollar de la mano de sus procesos esta conciencia espiritual, esta conciencia de ir de la mano de un poder al que perteneces, pero que en este plano es más grande que tú, ¿verdad? Entonces no es con mis fuerzas, es a través de esta fuerza que me sostiene. Te amo no porque te amo con mi amor humano, sino que porque es el amor de esta fuente que fluye a través de mí, que yo formo parte de él. Entonces ahí yo ya empiezo realmente a poder ver cambios reales. Sí, el amor que nosotros aprendimos es el amor que se tiene que ganar. Y si te portas mal, entonces te lo quito. Por eso es que te amo y te dejo de amar. Por eso es que me encantas y te empiezo a odiar. Y eso no es nada, eso no tiene nada que ver con el amor.
es puro cariño, es puro interés al final, porque aquel que no se acopla a nuestros intereses los descartamos, ¿verdad? Pero es parte también de ese aprendizaje y como tú decías, hasta en este ensueño en el que estamos, hasta que no integremos las polaridades, es más difícil, como cuando dibujan la cruz, ¿verdad? Que en el centro, no pasado, no futuro, sino en el centro, en el presente, vamos a empezar a tener ideas más creativas de qué es lo que nosotros nos puede ayudar a salir de ese espacio. Y si algo me encanta del curso de milagros, porque no es uno el que hace el proceso, es el Espíritu Santo, Dios, como le quieras llamar, es nosotros damos 2 pasos, pero el último paso lo da Él. Entonces, si nosotros hubiésemos podido resolver nuestros problemas por nosotros mismos, así como decimos por nuestras pistolas, ya los hubiéramos resuelto. Y eso habla de que no está en nosotros esa solución. Está en nosotros el reconocer que hay un algo que no está bien con nosotros, que viene de sentirnos desconectados de la fuente. Y entonces si me desconecté, ¿será que me puedo volver a conectar? No es que nunca nos desconectamos, es nada más, si se me olvidó, ¿lo puedo volver a recordar? Sí lo puedo volver a recordar. Entonces, en la medida que me voy recuperando la memoria de quién soy, en dónde estoy, a qué vine y por qué están sucediéndome las cosas en este sueño, puedo aprovecharlas, todas las situaciones, para mi desarrollo, mi desenvolvimiento, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se hartó, porque triste, pero por hartazgo es donde vamos buscando, por cansancio, por mucho dolor, vamos buscando el cambio cuando podríamos buscarlo desde el amor, no necesitar sufrir tanto. Porque el dolor sí es obvio, el dolor lo vamos a tener dependiendo de la situación, es parte del ser humano, pero al no saberlo nosotros procesar, lo vamos a convertir en sufrimiento. Y ese sí, friégate porque lo puedes perpetuar, a menos que quieras salir de ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacernos conscientes de todo este tipo de nuevas miradas, mañana, es porque de alguna u otra forma abrimos la mente a algo más. Pero si seguimos desde nuestra postura rígida, que a lo mejor nos viene de generaciones y generaciones y generaciones, esa historia, y la sostenemos con que soy dueña de la verdad, tengo razón, así tienen que ser las cosas, a mí me dijeron, solo nos garantizamos más de lo mismo. Entonces, y todos los maestros lo dicen, a mí no me crean, experimentenlo. Claro. Y decía el otro día en uno de los podcasts acá, yo creo que lo tengo en el ADN eso, cuando yo era chiquita y mi papá nos decía, porque él era el fundador de RCN, de lo de las radios, y él decía, el papel que juega un comunicador es súper importante porque la gente que escucha lo cree. Y a veces están diciendo cosas que no son ciertas, o puras incoherencias, o puros chismes. Entonces es importante y necesario que cuando tú hables de algo, lo hayas verificado antes. Entonces, yo soy súper curiosa, todo quiero probar, todo quiero hacer, quiero sentir cómo se vive esa experiencia. Por eso cuando tú me dijiste el día que te conocí, lo de los registros acá, chicos, se me prendieron así todos mis foquitos de... Como dijo la papa, yo también quiero, o sea, claro. Entonces sí, es de ver qué hay, qué no hay, qué te dice, qué te conecta, no era, lo probé, no era para mí, o lo probé y wow, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas nos las perdemos muchas veces, Mariana, porque no crecimos en ese ambiente, nos hablan mal de eso, le echamos tierra, que si eso es del diablo, que si eso es no sé qué, que si te vas para el infierno, y entonces te perdés de tener acceso a información maravillosa que te va a llevar, porque aquí había anotado yo, nada de lo que experimentamos, nada de lo que sucede es en vano, nada, te deja algo. Entonces, decir uno, ¿cómo saber yo cuál es mi camino si no me introduje al camino, al espacio ese? Que mi camino no es el mismo camino de todo el mundo, pero algo sí se me quedó a mí grabado y es, si el que sea, hay de la A a la Z, caminos, y el tuyo dices que es el J, entonces ahí, vívelo, experiméntalo, fusiónate, entrégate. Si no, porque probaste, pasaste frente a la puerta y ya te pones a decir cómo es que es allá dentro de esa casa y nunca entraste, entonces digo yo, no,
no podemos saber si una situación es que, ni la voy a decir si es buena o mala, es que si yo no me atrevo a investigar, a conocer, a experimentar. Entonces prefiero seguir viviendo, lamiéndome mis miserias, o revolcándome en el lodo de mis miserias, en mi rinconcito, porque toca. Sí, y el curso también dice que el plan de estudios es altamente personalizado. Dice en su prólogo cuando empieza a explicar a qué va a empezar uno cuando emprende ese viaje. Y es altamente personalizado porque el Espíritu Santo, que vale la pena también aclarar que el curso utiliza un lenguaje cristiano, pero lo utiliza solo como un método de aprendizaje, ¿verdad? Cada persona que lo lee y lo practica y lo estudia puede ponerle el nombre con el que se sienta cómodo, ¿verdad? Las palabras, no podemos permitir que las palabras nos limiten de la experiencia amorosa que es sanar. Pero entonces lo que el Espíritu Santo hace es que si se lo permites, entra en tu mente y la corrige. Y para hacer esa corrección, utiliza lo que hay en tu mapa para enseñarte. Entonces, si tú sos una persona que nació en cierta clase social, con ciertas condiciones y que le tocó vivir ciertas experiencias, eso es lo que va a utilizar para enseñarte lo que tienes que aprender. Y así nos sucede a todos. Entonces, quien abre su mente a esa posibilidad, no se escapa de que su mente sea transformada y lo que hay ahí lo utilice en favor de Dios por ti, dice el curso. No importa qué te dediques, no importa qué hagas, no importa cómo te sientas, la experiencia que viviste, cuántas veces la viviste. Solo yo me abro y permito que sea a través de mí el milagro. Y el verdadero milagro es el cambio de percepción. Esto que me pasó a mí, entonces yo lo interpreto, lo perdono y lo usan en favor de Dios por mí. Y lo que va a cambiar es mi manera de ver el mundo. Porque entonces yo, en vez de vivir mi vida como que si la vida está en contra de mí, la vivo como que si la vida está en favor de Dios por mí. Y entonces yo ya tengo la habilidad de atravesar una experiencia, sea cual sea, y detenerme. Y decir, ok, parece que esto está sucediéndome, pero vamos a ver cuál es la lección que trae para mí. Incluso tal vez estoy sufriendo o tal vez me siento muy enojada y yo puedo decir, ok, ¿qué es lo que esta situación trae para mí hoy? ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? ¿Cuál es la intención positiva, le llamamos en PNL, que esta situación trae para mí? Y yo te digo, al sol de hoy, ni en lo personal, ni nadie que se sienta en mi silla, con la voluntad de ver la verdad, se levanta y no puede transformar esa experiencia que llegó sintiendo con dolor en una experiencia que le produzca agradecimiento. Y ahí está el milagro. Y ahí está el milagro. Sí, sí, porque es posible, encuentras la causa. Ahí es donde viene la paz, donde recuperas la paz. Cuando te das cuenta que lo que te está sucediendo ahorita es solo un efecto que está relacionado con algo que te pasó en otro momento de tu vida y a veces no es ni tuyo, es de tu familia, o sea, de tus ancestros, es del colectivo. Entonces, con todo eso, está pesado, ¿eh? Es como encontrar la aguja en un pajar, pero para la gente que dicen que el libro Un Curso de Milagros está escrito, además de metáforas, está en un lenguaje shakespeariano, o sea, así como escribe Shakespeare. Entonces, hay personas a las que se les hace un poco cuesta arriba el entender esa forma de expresión. Entonces dicen, volver al amor, la desaparición del universo, o sea, volver al amor de Marianne Williamson, la desaparición del universo de Gary Renard, el poder de la hora de Eckhart Tolle, porque todos ellos son practicantes de esto, han tenido la capacidad de escribirlo de una manera tan amena y tan entendible, que son como introductorios, digamos, a esto.
estaba yo viendo algo más y me apareció el audiolibro en YouTube de La desaparición del universo. Dije yo, ¿por qué se lo había leído hace muchos años? Entonces le di play. Me gusta cuando me traslado de un lugar a otro con estos tráficos, aprovechar mi tiempo para escuchar ese tipo de cosas. Era así como que, en lo que tú decías, cuando uno va cambiando de maestro, ¿verdad? Y te lo dicen muchos. Lee el mismo Curso de Milagros, léelo hoy, léelo en 5 años, léelo en 10, en 20 años, y todo el tiempo, la información siempre estuvo ahí, pero tú no tenías la capacidad de comprensión como para digerirla y, ya sé qué. Entonces, cuando yo estaba escuchando La desaparición del universo de Gary Renard, yo decía, wow, qué bonito. O sea, ¿por qué le entiendo todo? Porque cuando lo leí hace muchos años, tenía otro nivel de conciencia que ahorita se me hace fácil entender ese libro. Pero para otros dicen, bueno, este libro qué horrible, eso no se entiende. Entonces, imagínate, si eso ya no lo dieron picadito, partidito y todo, pero cuando estés listo y en el camino que tú escojas, eso es lo importante. Y la carga, cuando tú hablas de tus pacientes que llegan a terapia contigo, la carga que llevamos es mucha y el 96% de esa carga está en el inconsciente. Entonces, tenemos puntos ciegos, tenemos cosas que no vamos o queremos ver y que hasta que no las veamos no las vamos a poder modificar, pero es posible, por supuesto que es posible y es un proceso, Mayana. No es como que, es cierto, se levantan contigo de la silla de terapia y salen más livianos, salen sintiéndose en paz, pero ese mismo asunto puede volverse a presentar en otro nivel, porque solo le escarbaste un poquito, pero claro, así vamos, capas y capas y capas, porque yo decía, la madre, no puede ser, tengo la vida trabajando a mi mamá y a mi papá. Y te sigue saliendo en cada terapia. Por Dios, dice, pero por Dios mío, ¿hasta cuándo? Sí. Hasta que esté metida en este cuerpo, porque mi creencia y mi vínculo fuerte está con ellos, pero yo pedí nacer de ellos. Entonces digo, ok, compadre, estoy lista, salgan cuando quieran salir, cosas que tienen que hacerse ya visibles para poderlas resolver, no para integrar, porque no soy yo quien las resuelve, pero sí para poderme sentir, es porque sí te dura un rato esa sensación de paz hasta que se presenta otra situación, ¿no? Claro, porque el elemento que quitas aquí, lo que hace es dar espacio al que estaba más abajo, al que suba y lo puedas trabajar, porque no puedes perdonar lo que no sabes que resientes. Uh-huh. Entonces es necesario que se vayan quitando esas capas, llamémosle, de dolor, y que tú las veas de frente y las puedas perdonar. Y desde la visión del perdón de Curso de Milagros, claramente, ¿verdad? No desde el perdón del mundo egoico, en donde yo soy más que tú, más grande que tú y te otorgo mi perdón, sino desde esa conciencia de que somos una solamente, yo esto lo pedí, que ese es el regalo que traen los registros akáshicos y es la razón por la que yo lo comparto en clínica. Porque cuando uno accede al registro, entra a un espacio amoroso en donde tú planificaste las situaciones de tu vida con un propósito. Entonces es una herramienta que se utiliza cuando, a pesar de lo que estás haciendo activamente, no logras ver y no logras recordar cuál es la razón por la cual tú estás atravesando una experiencia. Entonces es poder ir y hacerle a esa parte de ti que está siempre conectada con el todo, decir, ¿para qué yo me programé esta situación? ¿En qué momento a mí se me ocurrió que esto era una buena idea? Cuando eras alma y no veías eso como malo. Exactamente, porque cuando nosotros hacemos nuestra planificación prenatal, como estamos en la esencia del amor y no sentimos miedo, entonces hacemos la elección de las situaciones sin juicio y sin miedo. Uh-huh. Lo que pasa es que ya al entrar a este cuerpo, entonces en esta mente chiquita, en este amor contenido ilimitado, resulta que no es tan fácil como cuando lo pensamos. Pero entrar al registro es entrar a ese espacio de amor en el que tratas de acceder a, ok, entonces esta situación amorosa con mi hermano que desde un lugar de amor se ofreció a jugar este rol conmigo,
yo lo hago. Y después a través de la psicoterapia Cursos Milagros puedes hacer esa liberación te liberas tú, obviamente, de todo lo que estás sintiendo, dolor, tristeza, enojo, resentimiento, y liberas a tu hermano de la necesidad de jugar ese rol contigo. Entonces ahí la liberación es basta, todos nos perdonamos, todo es amor, nos recordamos que todo tenía un propósito y yo ya no necesito seguir enganchada ni a ti ni a esa situación. Muchas personas a veces temen confrontar esas situaciones porque dicen, si yo aquí suelto, entonces todo se va a perder, ¿verdad? Si yo perdono a esta persona, entonces todo esto se va a deshacer, se va a desarmar, y no necesariamente es así. Por ejemplo, en relaciones de pareja es muy común que yo no quiero soltar porque pienso que si yo suelto, entonces voy a perder a mi pareja, por ejemplo. Así es el nivel de apego. Pero entonces nosotros nos confrontamos con la realidad. Ok, elige. ¿Qué quieres? ¿Quieres paz? ¿Quieres felicidad? ¿O quieres que tu pareja haga lo que tú quieres? ¿Quieres paz? ¿Quieres felicidad? ¿O quieres dinero en tu cuenta bancaria? Porque no es lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que atravesar esa brecha en donde pensamos que voy a estar tranquilo cuando tenga suficiente dinero en mi cuenta. Y que tenga mucho para que yo aquí me muera y nunca pase ninguna necesidad. Esas son falsedades, son ilusiones, son constructos mentales que carecen de cualquier valor. Es el ego valiéndose para estar con vida. Pues, exactamente, entonces tenemos que dar ese paso en donde soltamos la creencia equivocada de que hay algo en este mundo que me puede dar la paz que estoy buscando. Porque sí, todos queremos paz, todos queremos felicidad. Pero cuando le preguntas a alguien, ¿y qué necesitas para tener esa paz? ¿Y qué necesitas para tener esa felicidad? Ah, pues quiero tener una pareja estable, en una relación sana, que me entienda, que me proteja, quiero sentirme de tal forma, quiero que mis hijos me obedezcan y sean grandes empresarios. Y ese es tu concepto de felicidad. Entonces estamos fritos. Sí, porque lo único que estamos haciendo es controlando y manipulando a todo el mundo, que bien pilas somos para saber qué es lo que cada quien tiene que hacer para nosotros ser felices. Pero es que no es cierto, porque puede sucederte, sos tan pilas que súper controladora, lo lográs, sucedió y seguís sin ser feliz, seguís sin tener paz. Sí, y a veces eso es todavía mucho más cansado porque haces un gran recorrido en la vida, te pasan los años y por fin llegas y te das cuenta, no era esto. Y pasaste mucho tiempo de tu vida utilizándolo, no siendo feliz porque habías puesto el momento de ser feliz en el alcanzar la meta y te das cuenta que la alcanzaste y de todos modos no estaba ahí. Ese es el camino que propone el curso. Empieza en el principio, empieza recordando qué eres, empieza conectando con tu verdad, con la memoria de lo que eres. Quita todos los obstáculos que te separan del amor que eres. Que al final ese es el camino, pero para poderlo retirar tenés que verlo, que tú lo pusiste ahí como obstáculo, ¿verdad? No fue la vida, que nunca la trae contra ti, sino que tú desde tus pensamientos erróneos o tus interpretaciones o tu querer tener la razón o el control, es donde tú te autolimitas a ti de estar en conexión permanente con el amor, ¿verdad? Pero en eso que olvidamos quiénes somos y empezamos, todavía sigo sin saber quién soy, pero tengo voluntad de sanar. Y en la psicoterapia, más allá de querer sanar, es lo importante, Mayana, de la autoconfesión, de tú contigo. Sí, he hecho esto, he pensado esto, he sentido esto, me regordié deseando que esto pasara, pero ya sin látigo en mano. O sea, no es para sentirme cucaracha vil inmunda, no, es para decir sí, si yo no me pongo a cuentas y no puedo ver lo que sí yo he entorpecido, he bloqueado, he negado al amor, ¿qué cosa voy a cambiar? Pues, o sea, sigo en mi mundo dormida, teniendo pesadillas, queriendo que moviendo la varita mágica para que alguien más despierte, cambie, haga todo lo posible para que yo sea feliz. Entonces, después de esa confesión y seguir los pasos de la psicoterapia y ver cómo te sientes de liviano,
pero también darte cuenta que no eres tú quien lo está haciendo, no es tu terapeuta, ni eres tú mismo como paciente, sino que es el Espíritu Santo a quien se le entrega, que se haga cargo de todo el proceso, porque es como decía hace un ratito, 2 pasos damos nosotros, pero el último lo da Él, no nosotros. Entonces eso es tan alivianador, creo yo, y tan para mantener al terapeuta con los pies en el suelo, porque te sané, no, yo no te sané, usted me sanó, no, yo no la sané, se sanó al abrirse la brecha para que el Espíritu Santo entrara, fue el Espíritu Santo quien hizo todo el trabajo, ¿verdad? Es quien tiene la capacidad, porque nosotros seguiríamos haciendo más de lo mismo, que es en lo que estamos habituados, y mientras estemos en un cuerpo vamos a estar dormidos queriendo seguir haciendo más de lo mismo. Entonces, claro. La recomendación de no juzgar, por ejemplo, que da el curso, viene desde ese lugar. No tienes la capacidad de juzgar porque no tienes todos los factores. El Espíritu Santo sí. Y por eso es que en realidad Él puede ser el único terapeuta. Y uno que en este plano se ofrece su cuerpo como canal para que el Espíritu Santo pues haga su trabajo, eso es. Y uno por supuesto que trabaja el canal, se prepara, pero incluso yo te comentaba una experiencia que tuve una vez en donde me molestaba que una persona, sí, yo le contaba a Carolina que fui a una conferencia de un maestro de curso de milagros y dentro del público había una persona que cuando le hacían una pregunta al maestro, él después levantaba la mano, se paraba y complementaba lo que el maestro decía. Pero no sucedió una vez, sucedía una y otra vez. Y conforme iba pasando, yo me iba enojando cada vez más, cada vez más. Me tuve que salir del salón de lo molesta que yo me sentía que la persona estuviera dando su opinión respecto a lo que el maestro estaba diciendo. Entonces fue tan desproporcionado mi enojo que yo me salí a expiar, porque dije, no puede ser que vine a este evento a vivir esta experiencia y estoy sintiéndome como me siento. Conforme fue pasando el tiempo, ahí sí que cuando uno dispone la mente, pues el espíritu habla, me dijo, eso es lo que estás haciendo en clínica. El maestro quiere hablar y tú te metes a dar tu opinión. Wow, dije yo, bueno. Es porque tú tenías inseguridad de estaré haciéndolo bien, y si no, ¿cuánto? Y si no, no sé qué. Y además uno tiende a intelectualizar todo, ¿verdad? Todo esto que yo estudié, el protocolo es de esta manera. Si yo no percibo que el paciente sale feliz de la consulta, si yo hice bien mi trabajo, en fin, que empiezas a tener todas esas dudas. Pero para mí realmente fue un regalo porque pues esto es lo que yo hago y yo necesitaba tener claro y el espíritu necesitaba que yo tuviera claro que no era yo la que estaba haciendo el trabajo, sino que era él. Voy a cuestionar lo que él hace. Me ha demostrado una y otra vez que lo hace perfectamente. Entonces yo no puedo estar metiendo mi opinión. Sí, lo pude ver en la maestría cuando hay compañeras que son súper racionales. Y que, no, pues que yo no puedo, y si no lo aprendo, y si no sé, y si soy estructurada, y si no aquí, y si no allá. A ver, alto, decía Ignacio. Te voy a recordar por 1000ª vez que este trabajo no lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo. Y si tú te prestas como canal, Él te va a ir dando la pauta. Él te va a poner la palabra en la boca. Él te va a decir la siguiente pregunta. Él, o sea, afloja tu querer tener el control y querer sacar carita feliz, estrellita en la frente, como cuando somos chiquitos que nos urge eso, ¿verdad? Entonces, dice uno, no, pues sí. Y hace en la persona exactamente lo que tiene que hacer, porque uno tal vez tiene en su mente una idea preconcebida del resultado que se debería de obtener del proceso que uno está haciendo, pero la persona está viviendo su propia experiencia y tiene su propio nivel de conciencia y entonces la sanación la está haciendo desde ese lugar y a ese nivel. Y así es perfecto que sea. Para ese momento sí. ¿Verdad? Sí, es claro. ir como subiendo gradita a gradita, ¿verdad? Para que puedan ir evolucionando en eso. Y es por eso que dice uno, una situación tiene muchas aristas. Ahorita atendí una arista
pero esa charada tiene más brazos que un pulpo. Entonces es cuando esté lista esa situación para ser vista por mí y atendida, va a aparecer. La vida es tan amorosa que te presenta la situación para que, a ver, corre y va de nuevo, gira la bolita, y entonces otra cosa. Y esa va a ser la trabajando. línea delgada entre no hacer y hacer lo necesario, porque a veces hacemos mucho desde el ego. Yo quiero componer desde el ego. Trabajo para tener mucho y me sacrifico para obtener el dinero, para mantener bien a mi familia, para que mi familia esté feliz. Lo hago desde ahí. Y necesito ese tiempo de parar y tener silencio, hacer introspección, sanar, pero también el proceso de sanación requiere constancia y disciplina. Entonces, ese es un equilibrio entre el no hacer y el hacer. Tengo que dejar de hacer tanto desde el ego y querer componerlo sin conciencia, pero sí tener la responsabilidad de asumir cada cosa que me sucede y tener la constancia y la disciplina de hacer mi proceso personal. Sí, algo en esos procesos que hay gente que tampoco se da permiso, Mayana, es a contactar la emoción. La emoción que se originó en la causa, o sea, cuando sucedió lo que sea que te sucedió, estás diciendo que ahorita ese es tu problema, queremos pasar como ilesos, como que no, yo por eso ni entro a buscarle al baúl de mis recuerdos, porque ahí me voy a llorar. Pero ¿y si es enojo, si es miedo, si es llanto, si es tristeza, lo que sea, con lo que lo imprimimos, en estos procesos de sanación aflora nuevamente, pero ya no es para machaca, es solo para ser visto, ser validado, y dura segundos nada más. Cuando finalmente te das permiso, sí estaba yo partida del miedo, de 0 a 10, ¿cuánto? 15. O sea, sí tenía yo mucho miedo. Entonces le puse no una tapa, le puse 20 tapaderas con candado, palo y piedra para que esta charada no saliera. Pero esos monstruos que queremos ocultar se van a filtrar por una pequeña grietita. Van a salir y no salen a fastidiarte. Salen a decirte, atiéndeme, esto no te está haciendo bien. Recupérate, ámate, recuerda quién eres. Entonces, ese llanto de la sanación, para mí es tan liberador porque ya no es un llanto de drama, sino que es un llanto de, como es que es la última agüita, sí, es la última agüita con la que sacas hasta la arenita. Y es importante que sintamos que ese poder que está dentro de nosotros nos tiene en esa situación, en ese momento, porque ya tenemos la capacidad. Muchas de las razones por las que esos sentimientos no son gestionados en su momento, en el momento en que están sucediendo, es porque no tenemos las herramientas necesarias para gestionarlo. Pero conforme nosotros vamos avanzando en la vida, nos vamos haciendo de herramientas y vuelven a salir en un momento en donde ya tenemos la capacidad. Entonces tenemos que ver, si yo estoy atravesando esta situación en este momento, es porque me están diciendo, ya estás lista para solucionarlo. Ahora, pues, nos ponemos los pantalones y lo afrontamos y nos ponemos de cara a cara con nuestro miedo y dejamos de huir. Y nos damos cuenta que muchas veces que fue un dragón de humo. Esa situación, esa emoción que yo estuve evadiendo por tanto tiempo, cuando la tuve cara a cara, de la mano de Jesús y del Espíritu Santo, no es más que un dragón de humo, se deshace. Ahí después ya no podemos entender cómo pudimos vivir tanto tiempo aferrados a esa emoción. Y también será parte del proceso no culparnos por haberlo hecho así, ¿verdad? Porque el ego nos juega la vuelta y dice, qué bárbara. Y entonces nos entra por la culpa. Ya no siento tristeza, ya no siento enojo, pero ahora siento culpa porque cómo me hice daño por tanto tiempo, cómo lo soporté. En fin, que por eso te digo que hay que tener la disciplina, saber que al final esta vida y este mundo es una gran escuela. Es una gran oportunidad de despertar, si así lo queremos, si así lo permitimos. Y podemos también saber que venimos aquí, también se puede ser feliz aquí. A pesar de que este mundo no es el mundo real, estamos en esta ilusión, pero estamos aquí y se siente bastante real. Y podemos atravesar esta experiencia sin ser de este mundo, pero en el mundo.
y poder compartirlo a través de experiencias como estas, en donde personas que han atravesado situaciones difíciles se juntan y le dicen a otras personas, miren, se puede estar mejor, se puede ser feliz, solo hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, esa experiencia de calor humano, de verdadera empatía, que no es sentir lástima, sino es decir, sé en dónde estás, pero sé quién eres. Todas estas experiencias amorosas, es lindo vivir en un mundo en donde puedes compartir con gente que te invita a estar mejor, que te dice, yo sé que puedes, sé feliz, se vale, es tu naturaleza. Es tu derecho, sí. Claro. Es tu derecho, pero renunciaste a él cuando le pusiste los dos oídos al ego, que para vivir te va a llenar de miedo, te va a llenar de culpa, te va a reforzar la idea de que estás separado de Dios y que vas a tener que hacer quirimil cosas para poder tener, tal vez, si Él se apiada y se acomide, te va a decir, órale, venga para acá, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, cuando yo las empecé a escuchar la primera vez, decía, wow, así como que, wow, ¿verdad? Qué sencilla puede ser la solución o qué imposible puede terminar convirtiéndose. Si, por ejemplo, a mí me sirve ser víctima porque me trae beneficios, y aunque sufra, me voy a quedar ahí, que también se vale, voy a seguir aprovechando y seguir esforzándome por controlar más, manipular más, porque son las cosas que se hacen ahí, ¿verdad? Por enjuiciar más, por compararme más, por todo eso lo que voy a hacer. Dale pues, porque eso, sufrimiento no tiene tope, no tiene, claro. Es para siempre, si para siempre lo quieres cargar. Y no depende de que te pasen cosas buenas, depende de qué eliges hacer con lo que te está pasando. Si en primer lugar le quitamos el símbolo de positivo o negativo y lo vemos tan solo como cuando éramos alma de situación. Neutro. Sí, que me está trayendo un mensaje, le prendo fuego a la carta y ni siquiera la abrí para ver, o al telegrama a ver qué decía, ¿verdad? No, ya hasta le mando que le den una paliza al mensajero. Entonces dice uno, no, así no vamos a poder salir del ensueño, pero quienes no puedan hacerlo, lo importante es que busquen el acompañamiento, porque van a hacer cosas que se trabajan, se hacen pausas, sigues trabajando, vuelves a hacer otras pausas, porque hay cosas que necesitan como asentarse, digamos, ¿verdad? Y ya cuando aparezca otra situación que recuerdas, la vida está a tu servicio, es donde vas a ir dándole tu velocidad, tu camino, tu tiempo, la intensidad. Hay gente que sí necesita la terapia ortodoxa, o sea, lo normal, que puedes ir años y años y años a terapia y ver muy poca o ninguna evolución, o puedes decir, no, de verdad, esto ya tiene que parar, ¿verdad? Y ya hoy todo lo que es este proceso, todo esto que viene en lo cuántico, ¿verdad? Tú decías que Jesús fue el primer PNL de programación neurolingüística, y él también fue el metafísico, y él fue también, o sea, él fue todo, porque estaba conectado con la verdad. Y probablemente muchos antes que él, ¿verdad? Si ahorita lo trajeran, yo siempre he creído, si él vuelve a aparecer obviamente en otro cuerpo, no sé cómo sería la forma de matarlo ahora, porque en esa época se usaba la crucifixión. Entonces, si eléctrica, electrocutado, ahorcado, yo no sé qué cosa harían, pues entonces, porque estamos esperando cosas que están sucediendo ya mañana. Y si cierras los ojos, no los vas a ver. El día no deja de ser día porque tú estás con los ojos cerrados o metido en un cuarto oscuro. Afuera está de día. Entonces, ábrelos si quieres despertar, y date cuenta de cómo eres tú mismo o misma quien fue poniendo los obstáculos que te impedían recordar cuál es tu origen, cuál es tu propósito y cómo deseas seguir el tiempo que te quede de vida, cómo lo deseas seguir viviendo, ¿eh? Entonces es bonito. Tú puedes acompañarlos desde cualquiera de estos procesos al que le resuene más a la persona. Sí, así es. ¿Tú practicas más PNL? Esa es como la estructura básica por la que iniciamos. Es una fusión de programación neurolingüística y psicoterapia Curso de Milagros,
porque en realidad los procesos son muy parecidos. Entonces, yo tuve la dicha de que mi maestra tenía ya incorporadas las dos herramientas. Entonces, ella nos las enseñó desde ahí. Yo más adelante aprendo sobre la psicoterapia Curso de Milagros y yo digo, wow, pero esto ya estábamos haciendo, y pues se va poniendo todo en su lugar y yo voy entendiendo ese proceso. Pero entonces esas dos herramientas van bastante de la mano. Lo que pasa es que respeto mucho pues la creencia de la persona que llega a mi consulta. Entonces no todos se sienten cómodos con la utilización de esos términos o con la posibilidad de hacer algo así. Entonces nos mantenemos dentro de programación neurolingüística, que se puede hacer sin ningún problema, y pues para quienes se sienten cómodos, si quieren, pues ya nos vamos, abrimos registros, sí, ahí sí que... ¿Mezclas todo? Sí, bueno, registros sí se hacen sesiones específicas de registros, porque yo tengo que pues abrir el registro y se abre un espacio, se hacen todas las preguntas y después se cierra el registro. Entonces, esa es una terapia aparte, pero con la que la gente llega y dice, bueno, yo tengo este conflicto, es programación neurolingüística y psicoterapia Curso de Milagros. Porque en realidad, desde esa perspectiva se puede trabajar cualquier conflicto. El Curso de Milagros dice, he de haber elegido mal porque no tengo paz. Y si ya hiciste una consulta y no tenés paz, y parece que esto te la está quitando, pero también el curso dice, nunca estoy enojado por la razón que creo. Eso. Entonces... Eso aquí lo tenía anotado ahorita, nunca. Es eso. Entonces, utilizamos los protocolos y la técnica para ir buscando. Tengo personas que en una sesión tienen la facilidad de irse y nos vamos a la causa y funciona re bien. Gente que tiene más resistencias y pues les lleva más tiempo, ¿verdad? Y esa es la palabra, resistencia, porque el Espíritu Santo, si se lo permites, llega a la causa. Claro, siempre llega a la causa. Sí. Es como está en el curso, ¿verdad? De busca y encuentra, que es el lema del Espíritu Santo, o el del ego es busca y no encuentres. Sí, entonces, ¿a quién quieres tener de maestro? Ya tuvimos muchos años, creo yo, al ego, y qué tal si probamos y le damos el beneficio de la duda al otro y empezamos a probar la liberación de todas estas ataduras que nosotros mismos nos pusimos. Claro, elegir, ¿verdad? Vuelve a elegir, sí. Así termina Curso de Milagros. Decide de nuevo. Elegimos mal, solo ahora vuelve a elegir y volvamos a elegir las veces que sea necesario. Entendamos que vamos a aprender que siempre tenemos un maestro y que podemos escoger a uno o al otro. No podemos elegirlos simultáneamente, sí, porque son cosas completamente distintas, van paralelo. O estamos eligiendo al ego y vamos a aprender a través del miedo, que es lo que nos lleva a las crisis, o vamos a elegir al Espíritu Santo y al amor como maestro, y aunque las cosas sucedan en este mundo, yo lo voy a vivir desde otro lugar. El amor va a ser mi maestro, elígelo. Y si te sales, perdónate y regresa y vuélvelo a elegir. Pero no podemos seguir permitiendo que, como ya fallamos, entonces caer otra vez en el juego de la culpa, de la desesperación. Todos esos no son estados naturales y todo nuestro ser lo sabe. Si no, no nos sentiríamos angustiados ni sentiríamos esas sensaciones de desesperación. Cuando estemos ante esas situaciones, detengámonos, veámoslo de frente y cuestionemos lo que nos está diciendo. Nos está mintiendo. Sí, porque ¿cómo saberlo? Te estás sintiendo mal. Me estoy sintiendo mal, entonces esto no puede ser real. ¿Verdad? Entonces ahí me detengo. He de haber elegido mal porque no tengo paz. Decido de nuevo. Sí, y el amor no tiene una cierta capacidad, un límite de solo puedes elegir 3 millones de veces, y a 3 millones pues, perdón, pero no. No, entonces, que sea tu termómetro tu paz, que sea tu termómetro el amor, que sea tu termómetro la felicidad, y vuelve a elegir las veces que sea necesario.
La culpa y el miedo son los grandes aliados del ego y son los que nos hacen creernos este cuerpo, sentir que estamos separados, sentir que no merecemos, que hace falta y que nada nunca es suficiente. Entonces, y ahí es donde nos mantiene como hipnotizados, así como hacen en las caricaturas que te ponen un algo en movimiento para que lo sigas y así te adormecen. Entonces, pero será cuando tú quieras, en el momento de la crisis que consideres que hoy sí ya basta, a la velocidad también que tú quieres. Bueno, pues te damos los datos de Mayana, a ella la puedes contactar en su correo electrónico, está como Sana y Crece Vive GT, y es Vive de Vibe. Vibe sí. GT. Sana y Crece Vibe GT @gmail.com. En Facebook y en Instagram está como Vibe, se escribe Vive, B chica y B alta E, Vibe Sanación Holística. Y si es por celular, al más 502 5923 0016. Repito, el celular para WhatsApp, más 502 5923 0016. Será hasta un próximo encuentro, Mayana. Gracias por estar acá. Gracias, Carolina. Hasta pronto. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy. Carolina es la mujer.